Tarot sistémico, psicogenealogía y tarot. Todo lo no dicho influyó en la plenitud o frustración de la vida de nuestros padres en su elección amorosa, también en la manera en que fuimos concebidos, en nuestra gestación y en la manera en que vinimos al mundo. Recordemos que la familia es el sistema primario y habitualmente el sistema más poderoso al que pertenece una persona. Las personas están organizadas dentro de sistemas familiares, según generación, edad y sexo. El lugar que ocupemos dentro de la estructura de la familia de origen influye en nuestras pautas de relación, en la formación posterior de nuestra propia familia. Las familias se repiten a sí mismas. Lo que sucede en una generación a menudo se repetirá en la siguiente. En las tramas familiares uno descubre la verdadera esencia humana. Es allí donde los arquetipos se adueñan de las personas y las circunstancias y hacen de nosotros meros juguetes de una lógica cósmica que nos es incomprensible. Por su parte, la metagenealogía, un invento de Alejandro Jodorowsky, pues parte de la base de que existen dos fuerzas opuestas y complementarias que influyen en el ser humano. Una es la fuerza del pasado, que nos impele a la repetición y proviene del árbol genealógico. Y hay otra fuerza, otra energía de alto nivel que actúa desde la conciencia e impulsa al individuo a avanzar hacia el futuro, traspasando las limitaciones que su historia familiar le impone. La metagenealogía contempla el trabajo con el árbol genealógico como arte, terapia y búsqueda del yo esencial, aunque no se le puede denominar estrictamente terapia, sino un trabajo de toma de conciencia que supone la comprensión de los elementos del pasado que nos han formado, así como el inicio de un impulso futuro al cual nosotros damos forma. Representa un paso importantísimo dentro de las dinámicas del estudio del árbol genealógico. Trasciende lo psicogenealógico para adentrarse en terrenos artísticos y mágicos, sin perder por ello su seriedad científica y analítica. Jodorowsky contempla el estudio del árbol genealógico desde sus dos aspectos opuestos y complementarios, como tesoro y como trampa. Desde este punto de vista, cada familiar se convierte en una doble entidad, una luminosa y otra sombría, que nos impele a intentar realizar el futuro y a su vez a intentar repetir el pasado. Organización del tarot por series decimales. Esta organización por grados decimales simplifica el estudio del tarot y permite comprobar la relación que se establece entre ellos, entre los arcanos, y posteriormente, en el capítulo correspondiente a los arcanos menores, nos facilitará su conexión con los arcanos mayores. La crisis que se viene con este número, o el desequilibrio por llegar, hablan de que aquí se debe demostrar qué tanto se ha aprendido y adquirido durante los niveles previos. Es una prueba que se le presenta a alguien con alto nivel de madurez y experiencia, pero que puede prepararle para renovarse en el siguiente grado, que es el 10, el final de ciclo. Todo se completa y se inicia otro, evidentemente. El número 10 lo tenemos ubicado en la rueda, el juicio y los 10 de los arcanos menores. Es el anuncio del fin de un ciclo y el comienzo de otro, el presagio de una muerte simbólica o espiritual. Cuando este grado aparece, nos encontramos en este grado, precisamente es la carta de la rueda de la fortuna, el ciclo de números anteriores llega a su término y se prepara para iniciar uno nuevo. Reaparece la idea de muerte del tarot, mencionada previamente. Es menester dejar morir viejos ideales, antiguas creencias y formas de pensar para entrar en un nuevo ciclo. Cuando se refería a esto, Gurdjieff hablaba de la capacidad de dar un salto desde la escala antigua donde se vivía o permanecía hacia una escala nueva, como si la evolución se desplazara a través de notas musicales. Sin una muerte emocional o espiritual imprescindible, no se puede comenzar.
Leyes para la interpretación del tarot. En las lecturas hay diversos códigos que ayudan a interpretar el contexto de la pregunta. Os voy a mostrar tres de estas leyes. La primera es la ley del 3 más 1. ¿Qué nos dice? Que dentro de un grupo de 4 elementos, 3 son parecidos y el cuarto es distinto. Esto no siempre ocurre en todas las lecturas, pero sí que nos podemos encontrar muchas veces con esta ley, que hay 3 cartas que se parecen mucho y una que es diferente. Por ejemplo, esto ya viene implícito en el tarot, porque tenemos 3 septenarios de cartas más el loco. Tenemos 3 palos de los arcanos menores que están numerados, más uno que no, el de oros. Y aquí en el ejemplo tenemos 3 cartas con ángeles en el cielo, más uno en la tierra, la templanza. Y de estos 3 elementos que son parecidos, 2 son muy parecidos y uno es un tanto distinto. Por ejemplo, aquí tenemos que los ángeles del enamorado y el juicio son parecidos, están en el cielo y están volando, por decirlo de alguna forma. En cambio, en la carta del mundo, el ángel es más pequeño y se encuentra en una esquina de la carta. La diferencia, el arcano distinto, templanza. Templanza es un ángel que ocupa toda la carta y está en la tierra. En una lectura esto será importante porque esa carta que es distinta nos dará mucha información sobre la interpretación en general de toda la lectura. Este principio muestra la relación que hay entre el mundo divino, el 3 o la Trinidad, y el mundo material, el 4, el cuaternario. Relación que se expresa como 3 más 1, ya que el mundo material no existe de forma separada del espiritual, sino que es una emanación de él. La segunda ley que debemos tener en cuenta es la ley de desnudarse. En una lectura podemos ver una evolución si los personajes llevan más ropa o menos ropa, si empiezan vestidos y acaban desnudos. Manifestación. En el tarot de Marsella, cuando estudiamos las series decimales, la numerología del 1 al 10, comprobamos cómo tanto los arcanos mayores entre sí y estos con los menores se pueden relacionar por numerología. Así, el mago, número 1, y la fuerza, número 11, grado 1 también, se relaciona con los 4 ases de los arcanos menores. La papisa, número 2, y el colgado, número 12, tienen relación con los doses de los arcanos menores. La emperatriz y el arcano 13 con los treses. El emperador y templanza con los número 4 de los arcanos menores. El papa y el diablo con los número 5. El enamorado, cuando utilizo los arcanos menores, mazos de tarot que contengan imágenes explícitas. Por ejemplo, en el tarot Rider White, donde, como podemos ver, cada carta tiene unos dibujos que nos llevan a unas situaciones específicas, que luego el consultante, la consultante puede relacionar con su vida personal. Yo el Rider especialmente no lo utilizo mucho. Lo que sí utilizo es, por ejemplo, el tarot Cosmic, que tiene una significación parecida, pero sus dibujos me gustan más. Aquí, por ejemplo, he puesto otros tarots, otros mazos de tarots, cómo relacionan las imágenes de los arcanos menores
con el Rider y con el tarot de Marsella. Por ejemplo, aquí en la parte izquierda vemos 3 cartas del tarot Rider, el 5 de copas, el 5 de oros y el 3 de espadas. A su lado he colocado las cartas correspondientes del tarot Cosmic, que es el que yo utilizo, para que puedas ver las diferencias sustanciales y las similitudes. El tercer tarot, por la izquierda, es el de Morgan Greer, donde vemos las imágenes, por ejemplo, en el 3 de espadas es prácticamente igual que el tarot Rider. Sin embargo, el tarot Cosmic aquí introduce ciertas diferencias, aunque continúa con el dibujo de las 3 espadas coincidiendo, atravesando en este caso una flor. Y por último, el tarot Dreams, que es bellísimo en las imágenes, pero también introduce su propia imaginería. Los últimos 2 tarot, que es el Crowley, el número 2, el arcano 2, es acumulación de ideas. Recordemos que en el tarot de Marsella lo relacionamos con la papisa y el colgado, acumulación, gestación de ideas, ensoñación también. Nos habla de preparar documentos, proyectos, de estudiar, de reflexionar. También de mente perezosa, pesimismo intelectual, disimulo, una falsa amistad, mal estudiante. Por su parte, el número 3 nos relacionado con la emperatriz y el arcano 13 nos habla de entusiasmo intelectual, de pasión por los estudios, pasar un examen, proyectos en expansión, nacimiento de un hijo, idealismo. Y llegamos a las figuras de la corte, a los honores, que en todos los mazos son 16 figuras, 4 por cada palo. Si tenemos pajes, reinas, reyes y caballeros. En algunos mazos de tarot se han sustituido los pajes y los caballeros por príncipes y princesas. Pero definitivamente la tradición nos habla de estos 4 personajes. El paje, que es la sota de las barajas de cartas, el paje, la reina, el rey y el caballero. En el tarot de Marsella también podemos establecer una relación entre las figuras de la corte y ciertos arcanos mayores. Esto nos ayudará en las interpretaciones que tengamos que realizar, pues podremos relacionar lo que sabemos de los arcanos mayores para interpretarlos en los diferentes palos de un consejero, un médico, aunque puede ser hipócrita, convertirse en alcohólico, la copa en la mano, celoso, nos habla de engaños amorosos, de no tener los pies en la tierra. Y, por su parte, el caballero nos habla de una empresa humanitaria. Viene a pedir perdón, es un amor sincero, nos habla de las buenas acciones, ofrece sin pedir nada a cambio, aunque también puede hablarnos de abandono, de vacío, de dejar de dar apoyo. En las figuras de oros vemos el paje, que ofrece ayuda financiera. Nos habla de préstamos, de iniciar un negocio, de oportunidades, aunque también de gastos. Como ya sabemos, los arcanos del tarot incluyen dentro de su iconografía símbolos universales y además dentro de sus características está la de incluir arquetipos que viven en nosotros. El concepto de arquetipo, así formulado por Jung, es el concepto más importante de la psicología analítica, ya que nos permite trascender el sentido restringido del símbolo, como signo, para incorporarlo como una función que es estructurante a la totalidad del yo personal, del self, personal, cultural y planetario.
Jung describió los arquetipos como las matrices del inconsciente colectivo de la especie humana. Existen cientos, miles de arquetipos, y muchos de ellos pueden relacionarse con los arcanos del tarot. Jung habla del ánima, del animus, del self, en fin, hay centenares, ya digo. Pero en sí, los arcanos del tarot, los 22 arcanos mayores sobre todo, son arquetipos en sí mismos. Así que vamos a iniciar un recorrido por el universo de los arquetipos mediante los arcanos mayores del tarot, considerando pues aquellos arquetipos que mejor se reconocen en ellos y que nos ayudarán a comprender mejor los significados de los arcanos, ampliando considerablemente la visión que de ellos teníamos. El Papa representa el arquetipo del maestro, profesor o viejo hombre sabio en su faceta externa. El ermitaño lo hace en su faceta interior. Al hacer la experiencia de ese arquetipo, el hombre moderno vive la más antigua forma de pensar como una actividad autónoma, cuyo objeto es uno mismo. Otras formulaciones de la misma experiencia son Hermes Trismegisto o el Tot de la literatura hermética, Orfeo o Poimandres, y, emparentado con este, el pastor de Hermas. Si no se tuviese ya un juicio previo sobre el nombre de Lucifer, esa sería la denominación adecuada para este arquetipo. Por eso me he limitado, dice Carl Jung en el libro Los arquetipos y el inconsciente colectivo, me he limitado a llamarle arquetipo del viejo sabio o del sentido. Como todos los arquetipos, este también tiene un aspecto positivo y uno negativo. El anciano sabio aparece en sueños como mago, médico, sacerdote, maestro, profesor, abuelo o como cualquier persona dotada de autoridad. En sentido positivo, este arquetipo se puede presentar como una figura didáctica, que se expresa con claridad, se le entiende bien, además es afectuoso, se preocupa de los problemas de los demás, se le nota cercano y comprensivo, se muestra alegre y cordial, sabe motivar. El suyo es un duro camino que requiere un gran sacrificio y devoción extrema a un código, y con su último aliento un paladín puede consolarse en una vida de absoluta rectitud. Ante todo, los paladines son auténticos creyentes. No todos son los caballeros de brillante armadura, con hojas resplandecientes retratados en las leyendas. Algunos paladines prefieren tácticas y formas poco convencionales, y algunos son los temibles antipaladines, envueltos en velos de oscuridad, que incluso pueden seguir el sendero maldito de la no muerte. El tarot, metalenguaje simbólico. Los símbolos son un puente, son intermediarios entre una cosa conocida y otra desconocida. Nos hablan de otros estados a los que el hombre puede acercarse y llegar a conocer. Con su estudio y la meditación en ellos, nuestra conciencia se expande y cobra dimensiones desconocidas a las que es posible acceder a través de esta vía que es la simbólica. El mazo de naipes reúne enteramente las posibilidades cosmogónicas que van desplegándose ante nosotros en la fase inicial del rito, en la cual entramos en comunión con el tarot. Este desfile nos permite recibir los efluvios de todas las cartas y a la vez enviar a ellas los nuestros. Con este cosmos ordenado, valga la redundancia, seguimos un rito en el curso del cual mezclamos los arcanos, las letras, podríamos decir, con las que luego, con la selección de arcanos que el tarot nos presenta en cada consulta concreta, trazamos un mandala, que es la respuesta a la pregunta y, por extensión, una síntesis de toda nuestra situación, en vertical y en horizontal. El tarot, como metalenguaje simbólico, implica una concepción de la lectura como metáfora. Y en el recorrido
El tarólogo trata de acompañar a la persona que sufre hacia una integración de sentimientos, pensamientos, emociones y recuerdos. Virginia Woolf, en su libro Una habitación propia, nos habla de la necesidad del ser humano, de encontrar un espacio propio de subjetividad, de expresión singular y de reconocimiento de una existencia. El tarot facilita la construcción de ese espacio personal y propio donde poder habitar. Las imágenes expresan un saber condensado, el metalenguaje. Hablan a la vez de distintas expresiones, afectos, emociones, símbolos, escenarios, colores, huellas, marcas, ritmos, etc. Pertenecen a un espacio simbólico y emocional. La experiencia, para que sea terapéutica, ha de ser emocional. La comprensión intelectual por sí misma no produce una modificación del estado psíquico, aun cuando debe ser incluida en tal experiencia emocional. Las lecturas de tarot y la sugestión indirecta. Durante años he tenido la oportunidad de aplicar la hipnosis clínica en sesiones de terapia, utilizando la sugestión directa e indirecta. Bien, y tal vez pienses ahora, ¿y qué tiene que ver la hipnosis con el tarot? Lo cierto es que durante estos últimos años estaba aplicando en las consultas de tarot la sugestión indirecta sin proponérmelo conscientemente. De hecho, pienso que todo lector de tarot la utiliza sin saberlo. Esto fue hasta que cayó en mis manos un artículo del tarólogo Enrique Enríquez, en el que comentaba este tema. Desde entonces aplico esta técnica de manera formal y voy a explicar cómo funciona. Los principios en los que se basa la sugestión indirecta provienen de los trabajos de Milton Erickson y Ernest Rossi con sus clientes. Algunas de las técnicas utilizadas por Erickson y Rossi pueden resultar muy útiles en lo que se refiere a la utilización de la metáfora en las lecturas, y en concreto de la utilidad que tiene la descripción de un arcano a un consultante. Esto es, la conveniencia de utilizar una carta del tarot como un objeto donde enfocar la atención, tal como se entiende en la hipnoterapia, lo que puede provocar la imaginería relevante que conduzca a quien consulta hacia información importante. Esto coloca a la utilización del tarot en la tesitura del uso intencional de símbolos para ocupar la mente en un proceso de transformación. Este proceso es acompañado por el tarólogo a través de las asociaciones indirectas, truismos, preguntas y cualquier conjunto de herramientas que pueda utilizar en este sentido. ¿Cómo funciona la técnica? Cuando describimos la situación representada en cualquier arcano, lo que estamos haciendo es dirigir la atención del consultante hacia un tema. Abrimos un espacio para que la persona realice una búsqueda transderivacional, que consiste en el mecanismo que hace que una persona asocie, a escala inconsciente, el relato que acaba de oír con sus propios recuerdos o su propia situación problemática, y se encuentre a sí misma en la carta, por medio de asociaciones. Vuelvo a repetir que lo que hacemos es describir las imágenes que aparecen en la carta, no su significado. De esta manera se establecen asociaciones aparentemente espontáneas. Así, si por ejemplo aparece el arcano de la lavapiés, podemos relatar el estado de tranquilidad en el que aparece encontrarse la señora que está sentada. Referirnos a alguna metáfora en relación con el velo que se encuentra a su espalda, o el hecho de que está mostrando un libro, pero no lo lee. Podemos sugerir que esa señora es una madre. En principio, no la madre de quien consulta, o descripciones que incluyen estímulos cinestésicos, como la descripción que hace quien consulta de las sensaciones que el personaje que aparece en la carta parece estar experimentando. Es importante en la formulación de las implicaciones darse cuenta de que el tarólogo solo proporciona un estímulo. El aspecto hipnótico de implicaciones psicológicas se crea a un nivel inconsciente en el oyente. El aspecto más eficaz de cualquier sugerencia
es la que suscita las propias asociaciones del oyente y los procesos mentales en acción automática. Así que es esta actividad autónoma de los propios procesos mentales del cliente la que crea la experiencia hipnótica. La idea subyacente es que tales patrones de sugestión indirecta están presentes en todas las lecturas de tarot, independientemente de la conciencia del lector sobre ellos. Al entender el papel que juega la sugerencia en nuestro trabajo con el tarot, podemos ayudar a los procesos psicológicos, que son una parte integral de una lectura que tenga lugar de una manera que puede ser más controlada por el lector y, por lo tanto, más útil para el cliente. Dentro de las dinámicas terapéuticas del tarot, es importante llegar a identificar los patrones de conducta repetitivos, automáticos e inconscientes que afectan a la persona y le impiden actuar libremente. A partir de aquí es necesario acompañar a los consultantes, ya no son clientes o pacientes, a que escuchen su voz interior mediante la interacción de los arquetipos y símbolos de los arcanos. Cuando apartamos la mente dubitativa, emerge el inconsciente con su gran energía y claridad, y aparece la información precisa que nos ayuda a comprender la situación aquí y ahora. También nos permite entender que la mayoría de acontecimientos, conflictos y cuestionamientos que solemos padecer pueden a su vez servirnos como trampolines para nuestra evolución. Es importante que en el momento de las lecturas la persona que consulta se encuentre lo más relajada posible, ya que, sobre todo en las lecturas proyectivas, ha de percibir los arcanos, debe enfocarse en lo que siente, en las ideas que emergen, en la relación que encuentra entre lo que ocurre en los arcanos, en la carta, y lo que sucede en su vida, y así poder identificar lo que pasa dentro de él mismo para poder verbalizar su resentir. En principio el mazo es indiferente. Trabajaremos con aquel o aquellos con los que estemos más acostumbrados, aunque yo aconsejo el tarot de Marsella. Bien, pues le decimos al consultante que escoja el arcano que más le atrae en ese momento, el que más le guste, y posteriormente que elija el que más le repele, el que en ese momento le disgusta, incluso le puede angustiar, le desagrada. Bien, supongamos que hacemos este trabajo. El arcano que ha escogido como el más negativo representa aquello que le cuesta integrar en él. Consistiría en su sombra, en lo que no quiere ver de sí mismo y posiblemente proyecta al exterior. Y para ello le preguntaremos por qué ha elegido ese arcano. Las respuestas serán de lo más variopintas. Por ejemplo, si la elegida es la luna, nos puede comentar pues que le recuerda las pesadillas que suele padecer, o que los perros ladrando le evocan las discusiones con su pareja o familiar, etc. Por ejemplo, si ha escogido el ermitaño, puede que nos comente su miedo a quedarse solo y que percibe que las demás personas no se comunican abiertamente con él. Si es el que escoge el emperador, aquí está, pues es posible encontrar ahí problemas con la autoridad, con el padre, o que se siente invadido por los demás, que el exterior pone en peligro su territorio. Luego están las tiradas de 3 o 4 cartas, o más. Son muy sencillas de realizar y generalmente permiten obtener respuestas a un elevado tanto por ciento de las preguntas que se hacen. Pueden hacerse con arcanos solos del derecho, o bien mezclando arcanos del derecho o invertidos. En este caso suelo desbloquear los arcanos invertidos
los que han aparecido al revés, para obtener una solución al tema que se plantea. Esto lo veremos más adelante en el vídeo de las lecturas. También podemos utilizar arcanos mayores y arcanos menores, no hay ningún problema en ese sentido. Y por supuesto, también podemos emplear lecturas tradicionales, como la cruz celta, la tirada astrológica, etc. Hay centenares. Siempre y cuando nos sintamos cómodos interpretándolas y podamos interactuar con él o la consultante. Lecturas descriptivas. La mayoría de las lecturas alimentan el intelecto, la mente. Es una experiencia del cuello para arriba, pero no se profundiza necesariamente en la relación cuerpo-mente, emoción y espíritu. El objetivo de un consultor de tarot consiste en proporcionar un ambiente seguro y profesional para permitir a los consultantes la oportunidad de ir tan profundamente en su propio proceso como la situación lo requiera. Un sencillo método, para empezar, pues sería indicarle a quien consulta que elija una o dos cartas para el problema que quiere tratar. Y una o dos, pues que le parezcan adecuadas para sí mismo. Por ejemplo, una persona tiene un problema con un jefe en su trabajo y escoge dos arcanos, el emperador para su jefe y el diablo para el problema. Luego elige el colgado y el sol para sí mismo. Ya vemos que en esta lectura las cartas son boca arriba, las escoge conscientemente quien consulta. Entonces, con las cartas que han aparecido, a priori, vemos que el consultante se siente condicionado por la figura del jefe autoritario y que no le deja expresar toda su creatividad. Comenta el consultante que en la empresa solamente se comporta así con él. Ahora lo que vamos a hacer es confrontar la figura del jefe, el emperador, con la imagen que tiene de sí mismo el consultante. Escogemos el colgado. Le decimos que mire atentamente y que nos diga qué le parece que están haciendo esos personajes y cómo se relacionan con su situación. ¿Qué percibe el consultante en esta disposición de los arcanos? Esta es una opción. Otra opción, muy simple y muy sencilla, es valernos solamente de dos arcanos para averiguar las ventajas e inconvenientes de una decisión, para ver las fuerzas y flaquezas. Se le dice al consultante que con el mazo boca abajo, escoja una carta para su fuerza o ventaja de esta decisión que ha tomado y el inconveniente o los inconvenientes o flaquezas de esta decisión que ha tomado o a lo mejor piensa tomar. Y entonces se realiza una conversación entre tarólogo y consultante, destinado a que él mismo consiga averiguar qué es lo que mejor le conviene. Dentro de esta lectura de tres cartas, hay otra también que puede ser, la primera carta nos dice qué es lo que debe ser transformado en nosotros. El segundo arcano, el del centro, lo que producirá dicha transformación. Y el tercer arcano, siempre de izquierda a derecha, el de la derecha, el resultado de esa transformación. En las lecturas de tres cartas también veremos que hay ciertos casos en los que es interesante presentarle al consultante ambas caras de la lectura. O sea, una lectura positiva y una lectura negativa. Porque tal vez una de las dos será la que se adapte mejor al estado de ánimo de esa persona, ya que una persona desanimada pues puede sentirse desubicada con una lectura positiva. En este caso, una lectura negativa puede hacerle tomar conciencia de su situación y crear opciones para solucionarla.
Veamos el ejemplo en que aparece la rueda de la fortuna, el mago y la casa Dios. La lectura positiva, muy sencilla. Podría ser que se ha acabado un ciclo, ahora se encuentra en unos nuevos inicios con muchas posibilidades que le llevarán a la liberación. Bien, pero si el consultante viene estresado, decepcionado por las circunstancias que le rodean, si le damos esta respuesta, pues puede sentirse fuera de juego, no tiene sentido para él. Sin embargo, a lo mejor si le decimos que se está acabando un ciclo y que es él quien tiene en sus manos el cerrar ese ciclo o continuar con lo mismo o hacer algo nuevo, y que debe tener en cuenta que la decisión que tome le llevará a perder algo en su vida, pero que puede ganar algo después, quizás ese tipo de lectura al consultante le dé un mayor sentido a la situación que está viviendo. Una mujer de mediana edad pregunta qué es lo que no soporta de ella misma y qué puede hacer. En este caso utilizo una lectura de 4 cartas con arcanos mayores, todos del derecho. La primera carta de la izquierda nos dirá lo que no quiere aceptar de sí misma. Y es curioso porque aparece la papisa. La papisa es uno de los arcanos de la feminidad más oculta, más íntima. Puede estar hablando de una sexualidad reprimida, de una actitud fría y distante en su función de madre, de la necesidad de ocultar los aspectos más sombríos de la personalidad, mientras se muestra al exterior como una imagen estereotipada de mujer adulta, seria, reservada, aunque confiable. Habla también de manipulación, y eso no gusta. También de egoísmo disfrazado de ayuda a los demás. Por una parte desea que nadie dependa de ella, pero por otra desea que los demás dependan. Y esa dicotomía le consume. También puede referirse a problemas con la madre. La segunda carta que aparece es la rueda de la fortuna y da respuesta a la pregunta lo que genera esa no aceptación. ¿Y qué genera? Bloqueos emocionales por no poder soltar esa negatividad. Hay un desequilibrio por querer acabar con esos conflictos, pero no saber cómo hacerlo. Y si se sabe, no se actúa. La esfinge sugiere enigmas relacionados con su función maternal. Volvemos a la papisa. Es el arquetipo de la mala madre, y los hijos se alinean con el padre. El tercer arcano que aparece es el mago, que le da la respuesta a la pregunta ¿qué puedo hacer en este caso? Bien, el mago le dice trabajar, trabajar y trabajar en una misma. Ha de hacer un trabajo interior muy potente. Herramientas no faltan, talentos tampoco, solo que no hay que mirar hacia otro lado en los momentos cruciales. Tal vez contactar también con la niña interior, con esa niña maltratada que necesita sanar y de paso sanará a la adulta. También habla de ponerse en manos, tal vez, de un profesional que acompañe ese proceso. En cuarto lugar, a la pregunta ¿qué me reportará o qué le reportará a ella el aceptarme?, aparece el ermitaño. ¿Qué le reportará? Pues un gran conocimiento interior. Y más que eso, una gran satisfacción por el trabajo realizado, el cual paradójicamente también les servirá a los demás. Después de un periodo de soledad desafectada, un periodo de introspección, de reflexión, verá que realmente no hay que luchar contra la sombra, sino hacerla su amiga, pues en el equilibrio de la bipolaridad es donde... Una madre nos pregunta cómo puede comunicarse mejor con su hijo mayor. Su hijo mayor ya es mayor, está casado
y hay una distancia ahora entre ellos. Utiliza una lectura con arcanos del derecho e invertidos. Aparecen la templanza invertida, el colgado y el mago. Es curioso que las tres figuras, si las vemos así sin fijarnos en la numeración y los nombres, las tres figuras están invertidas. Es curioso. Existe un bloqueo total en la relación madre-hijo. Cabría preguntarse, al ver la templanza invertida, si la madre, ella, está utilizando los medios adecuados para comunicarse. En cierto sentido, el colgado se muestra con pocas ganas de atender a los deseos de su madre. Es más, si avanzamos hacia el mago, este también se encuentra patas arriba y mirando hacia otro lado. La parte superior de las tres cartas reafirma la paralización en la comunicación. Recordemos que tanto la templanza como el mago hacen referencia a la comunicación. Y el colgado ahí en medio nos conduce a algún patrón que se repite en la familia. Posiblemente las relaciones entre padres, madres en este caso, entre madres e hijos, y parece ser que nunca fueron fluidas, y ello se ha ido traspasando generación tras generación, y si no se arregla la situación, quien venga detrás también sufrirá las consecuencias. Vamos a desbloquear las dos cartas que aparecen invertidas. Para ello, como otras veces, colocamos otras tantas cartas en la fila superior, esta vez ya del derecho, y añadiremos tantas cartas como sea necesario para cerrar la tirada, o sea que ningún personaje mire hacia afuera de la lectura. Pues aparecen estas cartas. El emperador desbloquea al mago y la luna desbloquea a templanza. Como el emperador mira a la izquierda, coloca otra carta y aparece la estrella. Y como la luna pues mira a la izquierda, pone otra carta, aparece el mundo, también mira a la izquierda, aparece el ermitaño, mira a la izquierda y por último el arcano 13 cierra la tirada. Parece lógico pensar, viendo que el emperador desbloquea al mago, en que la madre sigue viendo a su hijo como un adolescente. Y la solución es que éste madure, se haga hombre y su madre lo vea como tal. El hijo no quiere. Una mujer pregunta que qué podría hacer para encontrarse mejor en todos los aspectos. Una pregunta un poco críptica, demasiado generalista, porque no sabemos realmente qué significado tiene para ella encontrarse mejor en todos los aspectos. Ella dice que es pues encontrarse mejor, aunque no lo argumenta excesivamente. Estar bien, tranquila, sin preocupaciones. Bueno, le decimos que vivir sin preocupaciones es estar muerto. Solo los muertos no tienen preocupaciones. Pero bien, vayamos a la lectura. Claro, inconscientemente, esta mujer ya nos está diciendo que se encuentra mal, que no es feliz y que no sabe la raíz de ese estado de ánimo. Aquí utilizo una sencilla lectura de tres arcanos mayores. Aparecen el sol, la papisa y la estrella. Lo primero que vemos es que la carta de la izquierda y la de la derecha incluyen personajes que están desnudos, o casi. Y en medio hay una férrea papisa que oculta todo su cuerpo con amplios ropajes. De hecho, solo muestra la cara y las manos. La estrella es la carta que representa a la consultante. La papisa evidentemente se asocia con su madre y el sol con su padre. Su madre está mirando al padre, dando la espalda a su hija, a la consultante. Ella se arrodilla ante la magnificencia de ambos personajes. Una madre adusta, posiblemente fría y poco cariñosa, que ofrece toda su energía al padre y no permite la comunicación entre éste y su hija. Además la trata como una niña. Por eso la consultante no se siente bien. Si colocamos la estrella y el sol juntos, independientemente de quién va antes o después,
vemos que hay una conexión tanto a nivel de emociones, el agua y el color azul celeste, como a nivel cósmico, la parte superior, con astros. La papisa queda al margen en esta ocasión. Si la comunicación entre padre e hija hubiese sido más cercana, la consultante no se encontraría en la actual situación. Una mujer se siente bloqueada al final de una etapa de su vida. ¿Qué puedo hacer?, pregunta. Aquí utilizo también una lectura de 3 cartas, aunque la denominada lectura de la transformación, que ya la contemplé anteriormente. La primera carta de la izquierda nos dirá qué es lo que hay que transformar. La del centro, qué puede hacer esta mujer, qué puede utilizar para realizar esa transformación. Y la tercera será el resultado de esa transformación. Los arcanos que aparecen son el mundo, la rueda de la fortuna y la estrella. El mundo le dice lo que necesita transformar. Lo que hay que transformar es precisamente la idea, el sentimiento de que algo ha llegado a su fin, de que todo está ya completo y no se puede hacer nada más. Hay como un encierro. El bloqueo proviene de haberse encerrado en su propio mundo, sin darse la oportunidad de salir fuera, de avanzar. Paradójicamente, lo que le ayudará en su proceso de transformación es la rueda, que es lo que transforma el mecanismo, el cómo, el ir desde el exterior, donde todo gira, al centro. Parece ser que el conflicto emocional, pues vemos mucha agua en la lectura, y quizás una especie de rendición a lo que el destino le trae, es lo que le hace no atreverse a mover la manivela de su vida. Si consigue percibir el misterioso movimiento de los acontecimientos, el fluir de la vida, y reconoce la necesidad de no identificarse con las pérdidas y ganancias que estos producen, podrá salirse de la rueda de las situaciones que se repiten y comenzar algo nuevo, abrirse a los demás sin esfuerzo, vincularse positivamente con todo lo humano y entrar en contacto consigo misma, percibiendo que no es una isla en el mundo, que todo está conectado. Esto es lo que le dice la estrella, que es el resultado que puede esperar si transforma toda esa inquietud, precisamente la idea de que está todo hecho, de que no puede hacer algo más, de que el ciclo se ha completado. Si hace lo que le dice la rueda, que es salirse de ese ciclo, entonces conseguirá su lugar en el mundo. La consultante, que es escritora, pregunta por el nuevo libro que está escribiendo, sobre el tema que ha elegido. En esta ocasión utilizo una lectura más compleja, es la lectura del loco. Ya la presenté en mi libro Convertirse en uno mismo y la he desarrollado en varios de los cursos que ofrezco. La voy a comentar en este caso práctico. Aquí vemos las cartas que han aparecido y ahora comento las posiciones de cada una. Esta lectura parte del arcano del loco y consiste en 8 posiciones. La primera es una carta que colocaremos en la base y que en esta lectura se corresponde con la rueda de la fortuna, la cual nos indica la situación actual, el terreno que pisa. El arcano nos indica precisamente este momento en el que se le abre a la consultante nuevas perspectivas, un nuevo ciclo en el que, por otra parte, repite y ahonda en el tema esencial que despliega en sus libros. La segunda carta se corresponde con las motivaciones, que pueden ser positivas o negativas, también con la herida del pasado, y hace referencia al perro que empuja al personaje del loco. Aquí colocamos esa carta, que en esta tirada es la fuerza, quien le indica sus capacidades y su fuerza vital femenina, un ímpetu que le motiva a seguir, en este caso le empuja.
La posición número 3, que situamos a la altura del bolso que lleva el loco, la ocupa el enamorado. Todas sus experiencias en relación al tema que le ocupa provienen de sus relaciones, de la intención de unir, de trabajar el amor, que es un tema que le ocupa mucho de su tiempo. La posición superior, la número 4, hace referencia a lo mental, a sus ideas, y la colocamos en la parte superior de la lectura. El sol corrobora sus intenciones de compartir en lo social sus pensamientos y experiencias. El quinto arcano se corresponde con la visión, y lo colocaríamos a la altura de los ojos, hacia donde mira el loco. Y aquí viene representada por la justicia. La consultante tiene entre sus valores precisamente el ideal de justicia, de equilibrar los géneros masculino y femenino a través de sus escritos. A la altura del palo, del bastón, del loco, colocaremos la sexta carta, los apoyos con los que cuenta. Aquí se materializan en el arcano 13. Estos apoyos irán cambiando en el proceso de escribir el libro. Se irá desidentificando de ciertas formas de pensar y de actuar. Ahora veremos una lectura evolutiva. Es importante, antes de escoger las cartas, exponer las condiciones en las que se va a desarrollar los códigos. Por ejemplo, si vamos a tener en cuenta la evolución numérica de los arcanos o no. En las lecturas anteriores, de entrada, no se ha tenido en cuenta, siendo otros los códigos, los postulados. Ahora vamos a decodificar una lectura donde la primera regla es que si la tirada evoluciona numerológicamente, el resultado será positivo. Y al contrario, si es regresiva, el resultado será negativa. Veamos una lectura tipo, sin pregunta concreta, para que podamos entender cómo funciona este tipo de lecturas. Aquí vemos una lectura regresiva, porque la numeración de los arcanos va de mayor a menor. En este caso, la luna pues tiene la tendencia a quedarse apegada a los conflictos emocionales, al ser la primera de la izquierda. Con la torre las situaciones son vividas como peligrosas y desconcertantes. Y en el ermitaño provoca una caída en crisis. Evidentemente, al final, la emperatriz, con el valor numerológico más bajo, pues no acaba de materializar su creatividad. Si colocamos los mismos arcanos de manera que haya una progresión entre sus números, la interpretación será totalmente diferente. Veamos en este caso. La emperatriz en primer lugar. La emperatriz a través de la palabra muestra su creatividad. El ermitaño analiza todas las posibilidades a la luz de su experiencia. La torre permite hacer caer los patrones mentales limitantes y la luna hace aflorar toda su intuición, haciéndose consciente de sus temores. Vemos aquí lo interesante que es tener en cuenta la progresión en los números de las cartas del tarot, complementándolo con otros postulados, los ropajes, colores, símbolos que se transmutan. Ampliamos considerablemente las posibilidades de interpretación de una lectura. Lecturas con dos mazos de tarot. Si te sientes lo suficientemente preparado, pues tienes la oportunidad de investigar qué ocurriría si utilizases dos mazos de tarot diferentes para realizar tus lecturas. Es un tema interesante, porque nos permite tener dos visiones de la misma pregunta. Bien que nos obliga a una mayor concentración, aunque el resultado siempre es positivo, siempre y cuando manejemos correctamente ambos mazos. Personalmente utilizo este sistema en contadas ocasiones, ya que es posible que la persona que consulta se pierda en la interpretación al ver demasiadas imágenes de diferentes estilos, aunque también cabe la posibilidad de que esa persona pueda atar cabos más fácilmente si le ampliamos la paleta de imágenes. Todo dependerá de nuestra habilidad a la hora de realizar una interpretación lo más completa posible, pero sin dispersiones innecesarias.
Veamos un ejemplo. Un hombre pregunta por su situación laboral. El primer mazo que utilizo, evidentemente, es el de Marsella. Me baso en una sencilla lectura de 3 cartas. Aparecen el enamorado, el arcano 13 y el emperador. Una simple interpretación podría ser, pues vienes de una situación que te genera dudas, actualmente te encuentras en un momento de cambio, en el que debes dilucidar qué dejas atrás para convertirte en tu propio jefe, el emperador. Otra posible interpretación sería tú y tus compañeros de trabajo vais a proponerle un cambio radical a tu jefe. Otra más. Te gusta tu trabajo, pero crees que se puede hacer mejor. Ha llegado el momento de enfrentarte a tu jefe para proponerle esos cambios, aunque él se muestra contrario a ello. 13 tiene la misma raíz numerológica que 4. El 13 propugna cambiar. El otro se ha instalado en la comodidad y en la inercia. Bien, entonces, después de estas interpretaciones, siempre conversando con la persona interesada, para que vea realmente cuál es la situación real. Entonces ampliamos la lectura con otro mazo. No sacamos las mismas cartas con imágenes diferentes, sino que barajamos nuevamente con el nuevo mazo y sacamos otras 3 cartas. Teniendo en cuenta la interpretación con el primer mazo, la ampliamos ahora con el Rider, por ejemplo, porque es el Rider uno de los más utilizados. Y aparecen la Rueda de la Fortuna, el Emperador y la Papisa. Algunas de las interpretaciones podrían ser, pues, las dudas que tienes proceden de una forma de trabajar que se ha convertido en un patrón y crees que ha llegado el momento de hacer algo nuevo. Deseas un cambio, un ascenso, montar un negocio propio, cosa que debes analizar con tranquilidad y dejarte guiar por tu intuición. Esta podría ser una. Otra podría ser, tú y tus compañeros habéis entrado en una especie de inercia que no permite realizar los cambios necesarios. Tal vez necesitéis el consejo de un o una experta. Otra posibilidad sería, pues aunque tu trabajo te gusta, crees haber llegado al final de un ciclo. Has pensado comentarle a tu jefe los cambios que piensas que son pertinentes para evolucionar. Sin embargo, él se cierra en banda y te oculta sus intenciones. Si utilizamos el tarot de Marsella junto al Rider, se establecen estas relaciones. El emperador aparece en ambas tiradas, aunque en diferentes posiciones. Las cartas del tarot de Marsella suman 5 y las cartas del Rider suman 16. Comunicación y destrucción de patrones mentales. Ambos suman 21. Realización total. Final completo de ciclo. Lectura astrotarológica. Esta es una lectura muy profunda en la que vamos a utilizar las 12 casas de la astrología para que emerja un mapa, un plano de la realidad existencial del consultante. Vamos a necesitar 12 arcanos mayores, uno por casa, que la consultante, escogerá tras barajar las cartas, sin mirarlas, y que iremos colocando en 2 filas de 6 cartas cada una. Hay una diferencia sustancial entre esta lectura y las que habitualmente podemos encontrar en libros o en Internet. Si bien en las lecturas tradicionales de 12 arcanos se procede a sacar 12 arcanos diferentes de la baraja, aquí pueden aparecer arcanos repetidos. Me explicaré. Primeramente, después de barajar el mazo, pues él, la consultante, escoge un arcano sin mirar. Entonces apuntamos qué arcano es y la vuelve a colocar en el mazo. Vuelve a barajar y saca la segunda carta. La apuntamos cuál es y la vuelve a colocar de nuevo en el mazo. Y así sucesivamente hasta haber sacado 12 arcanos. El porqué de este método es que en este caso no vamos a analizar las energías planetarias de cada arcano en su casa particular, sino que examinaremos el estado actual de la persona en cada una de sus casas.
Y el hecho de que puedan aparecer arcanos repetidos en distintas casas nos informará de que esos arcanos, sus arquetipos y energías se encuentran muy presentes en la vida de quien consulta. La interpretación puede dirigirse hacia lo que el consultante es en este momento presente, o bien podemos realizar una lectura proyectiva sobre lo que los arcanos sugieren, por ejemplo, para el año que comienza o una etapa que inicia él o la consultante. En todo caso, como ha sido una premisa en todo el curso, será la persona que nos consulte quien definitivamente interiorice los símbolos y arquetipos y los relacione con las circunstancias de su vida. Veamos aquí un ejemplo. En el eje de contacto 1 y 7 aparecen dos arcanos de cambio. El primero es la rueda y hace referencia a la propia persona que consulta. Puede ocurrir que el yo, la persona, se encuentre precisamente en un momento en el que está cerrando algún ciclo en su vida, o bien que por su experiencia vital se encuentre repitiendo formas de actuar y de presentarse a los demás. Eso nos lo dirá la persona. En todo caso, la vivencia exterior, el arcano en la posición 7, viene a confirmar de alguna manera que lo interior se expresa hacia afuera. En este caso, en las relaciones con los demás. Aquí se proyectan cambios súbitos en las relaciones. Aparece la casa Dios. El eje de las posesiones, lo que se identifica como propio, se encuentra con los procesos de transformación. Lo forman el mundo y la emperatriz. Por una parte, la persona parece encontrarse bien en un momento de plenitud, el mundo, o por el contrario, encerrada en su propio mundo, identificada con lo suyo. La emperatriz, en el otro extremo del eje, le sugiere transformar sus formas de expresión, valorar realmente lo que está creando en su mundo y en el mundo. En el eje del pensamiento, es curioso comprobar, en este caso, cómo aparece el mago en la parte mental. El mago se relaciona astrológicamente con Mercurio, precisamente lo mental, la comunicación. Y en el otro extremo del eje se encuentra la templanza, la cual se encuentra en su casa natal, ya que se relaciona con Sagitario y la casa 9, la de la filosofía, los largos viajes. Ambas cartas invitan, en este caso a la consultante, pues a dirigir su actividad mental hacia una mayor comprensión de la naturaleza humana, de la conexión que existe entre cada una de las formas que habitan este planeta y más allá. En la posición 4 y 5 aparecen el loco y el arcano 13. Cuando aparecen estos arcanos en una lectura, y más si son ambos quienes lo hacen, sugieren un periodo de avance, de cambios, y más teniendo en cuenta los ejes en donde aparecen.